a las partes que ya, bueno, hemos visto, laboratorio, lo que es bioseguridad, que ya se habló hasta el cansancio, lo que es la parte de la bioseguridad, ¿no? Que hemos hablado hasta en 2 oportunidades, cuáles son los métodos de esterilización, ¿no? Que es lo que más nos interesaba, sobre todo para ver qué es lo que se debe esterilizar en un lugar, qué es asepsia, qué no es, qué es antisepsia, ¿no? Todas esas cosas, y qué es esterilización, porque son cosas muy diferentes, ¿no es cierto? Básicamente de esto del grupo de la bioseguridad, estaba también la lavada de manos, ¿no? Lo que se debe usar en los lugares, en los ambientes en la que se trabaja con microorganismos, ¿no? Cómo debe estar ambientado esa zona, ¿no? ¿Qué se debe usar? Lo que ahora se está usando, los mandiles, el gorro, lo que es las botas, lo que es el tapabocas, todas esas cosas. Y básicamente lo que es método de esterilización, lo más importante es el autoclave, en la que se esteriliza generalmente cosas que son que tengan viabilidad en cuanto a su función, como por ejemplo los medios de cultivo, ¿no? En la que se tiene que estar viable todo lo que es la proteína, los azúcares, ¿no? Para el metabolismo de los microorganismos. Entonces, la autoclave nos da esa condición, ¿no? Temperatura, alta temperatura, 121 grados centígrados, generalmente a 2 atmósferas y por 30 minutos. Eso nos garantiza, sobre todo, que se elimine completamente las esporas, que es lo que habitualmente en cualquier otro tipo de método de esterilización, excepto el flameado, no se elimina, ¿no? Tendría que estar a tiempos más altos, no 30 minutos, sino 1 hora, 2 horas, pero ya ahí no nos garantiza la viabilidad del medio. Por ese motivo, el autoclave tiene relevancia en esta parte, ¿correcto? Sigamos entonces todo lo que usamos. Considerar que siempre el medio ambiente está contaminado, ¿no? Todo el medio ambiente, el agua, el suelo, lo que es la parte de nuestro organismo también. En este caso cogimos saliva, ¿no? Que también está contaminado, la piel, que también está parte contaminado. Y aquí tendríamos que hablar un poquito de lo que son los saprofitos y los patógenos, ¿no? Cuando un microorganismo puede ser muy saprofito, muy bueno, muy benigno, en su momento, en su equilibrio entre la salud y la enfermedad, puede cambiar siempre y cuando la inmunidad baja en el huésped y finalmente estos se reproducen más de lo que deberían reproducir, el equilibrio se pierde y comienza la enfermedad. Si este microorganismo también es transportado a otro lugar donde habitualmente no vive, entonces también puede pasar de la salud a la enfermedad. Por ejemplo, en las mujeres, las vías urinarias, ¿no? Que es lo frecuente, la Escherichia coli. Entonces, son cosas que pueden ir cambiando en el transcurso de la edad, ¿no? También influye mucho cuando uno es niño, cuando tiene una edad adulta o en la ancianidad. Influye mucho las edades en cuanto a lo que es los microorganismos que pueden invadir las zonas que no son precisamente su hábitat natural. Las formas y las técnicas de aislamiento bacteriano, que lo vamos a ir viendo acá, y la necesidad de practicar las técnicas asépticamente, sí es muy importante porque la finalidad de microbiología es el aislamiento de microorganismos, no tiene otra finalidad más que el aislamiento de microorganismos. Acá no vemos tratamiento, no vemos, sino lo que queremos es aislar el microorganismo que nos está causando la patogenicidad en este paciente. Por lo tanto, si yo no empleo las técnicas asépticamente, entonces simplemente yo no voy a poder trabajar bien y aparte de eso que me dé un diagnóstico final exitoso. Por lo tanto, yo tengo que saber cultivar mi medio. ¿Cómo debo hacer mis técnicas asépticamente? Primero que debo usar un mechero. Segundo, el material, todo el material debe ser considerado que está estéril, ¿no? Estéril, bueno, en la práctica nos han dado no estéril, pero en este caso, cuando ya es en el campo, tienen que darnos materiales estériles, por lo tanto yo no debo estar primero ni hablando, ni comiendo, ni teniendo nada alrededor, maletines, esas cosas no se estipulan en los lugares donde se trabajan los microorganismos, y utilizar material que esté completamente sellado. Si un material que nos entregan no está sellado, bien conservado, ¿no? Entonces no podríamos tener resultados exitosos. Por lo tanto, sería un fracaso utilizar esos medios de cultivo. Entonces, lo primero que tengo que ver es que mi material esté completamente sellado y estéril para poder yo cultivar, ¿no? Y hay que considerar que también estas bacterias no todos son aeróbicas y aquí sale la respiración de las bacterias, lo que es
lo que son netamente aeróbicos, lo que son netamente anaeróbicos, en la que le llamamos aeróbicos estrictos y anaeróbicos estrictos también, y de ahí salen los facultativos, ¿no? Aquellos que se acomodan tanto a un poco bajo de oxígeno o un poco bajo de anaerobiosis y se cultivan bien, y todo lo contrario, a veces son favorecidos en algún momento de su metabolismo. Pero tenemos que considerar que hay gérmenes completamente anaeróbicos, que no les gusta el medio ambiente, por lo tanto le debemos cultivar en unas campanas que se llaman campanas de Gaspar, ¿correcto? Entonces, acá tenemos lo que es la presencia del microorganismo, hemos hecho lo de las manos, que es lo que toca todo, ¿no? Toca más hasta del cuerpo. El cuerpo está protegido con la ropa. Lo único que generalmente después del baño tenemos los saprofitos, pero la mano coge todo. Coge para comer, coge para defecar, coge para orinar, coge para todo, para transportar, etcétera. Coge nuestros útiles de aseo, nuestros útiles materiales de trabajo, todo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es altamente contaminada las manos. Si nosotros nos vamos al agua, entre comillas, potable, no sé si ustedes escucharon un reportaje en la que la Tarjea cada cierto tiempo le hacen mantenimiento. ¿Por qué? Porque el agua que nosotros consumimos son aguas de río o de deshielos. Por lo tanto, lleva a bastante tierra, bastante arena, y ahí jala también, ¿no?, gérmenes. Entonces, los coliformes son los que más existen en el agua. Por lo tanto, nuestra agua potable no es 100% potable. Por lo tanto, nosotros no lo debemos beber, y lo hemos demostrado a la hora que hemos cultivado, ¿no? Entonces, ya no nos vamos a ir más allá de esto. Lo vamos a cultivar como estría y agotamiento, ¿no? Con la colita de chancho que siempre yo les digo, con esta asa de col, que es en forma de asada, ¿correcto? Cogemos el espécimen e inmediatamente lo cultivamos, en forma estéril. 2 tapitas, la primera tapita se saca, acá está abierto, pero no porque sea así, sino es demostrativo. Son las 2 tapitas. Antes de empezar a cultivar, la tapa tiene que abrirse, como se dice, a 30 grados. No se abre toda la tapa no se saca de la placa Petri. La placa solamente se entreabre, si se puede decir, más o menos 30 a 45 grados, ¿no? Que seguramente lo vamos a ir viendo por acá. Cuando ya hemos hecho los cultivos, los resultados son los siguientes. Efectivamente, las manos van a estar contaminadas de diferentes tipos de gérmenes. Dentro de hongos que están por acá, estas bacterias que probablemente sean gram positivas, ¿no? Muchos gérmenes, así ectoscópicamente lo podemos ver, ¿no? ¿Ve? Ahí están, la cantidad de gérmenes que hay, ¿no? Estos mohos, ven cómo, ahí están los mohos, ¿ven? Son los mohos que generalmente están presentes, de todo tipo, porque hay varios tipos de mohos. Muy bien, acá tenemos ahora lo que es el agar nutritivo y el agar enriquecido, que es para ver más que nada secreción faríngea, y sabemos que la secreción faríngea viven el estafilococo, el estreptococo, como debe haber hecho la teoría hoy día el doctor Saldarriaga, viven también las neiserias, ¿no? En la que si hacemos un hisopado faríngeo, cuando sobre todo hay posibilidades de que seamos portadores de esa bacteria que es tan peligrosa, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el causante de las fiebres reumáticas, endocarditis, glomerulonefritis. No son las enfermedades que van a producir cronicidad y van a producir trastornos valvulares también, ¿no? Entonces va a tener consecuencias, sobre todo en niños. Los que transportan generalmente son los adultos a los niños, y ellos son los que se afectan porque las válvulas están en formación. Entonces, por lo tanto, cuando uno sospecha que es un paciente que tiene permanentemente faringitis, pues le hacemos un hisopado faríngeo y eso es lo que nos trae, ¿no? Acá lo han hecho, sí, agotamiento y estría, ¿no? Y estamos viendo los diferentes tipos, que nos ayuda a ver los diferentes tipos de colonias. Las colonias grandes y las colonias pequeñas. Las colonias opacas y las colonias casi translúcidas, ¿no? Acá ya hay otras, mire, ve, chiquititas. Esta puede ser neumococo, mire, ve. Estas chiquitas de acá. Acá hay otras chiquitas, mira, acá hay otras chiquitas. Entonces son presencia de diferentes tipos de flora a nivel de la garganta, ¿correcto? También acá hay, este puede ser estafilococo, ¿no? El estafilococo tiene la característica de las colonias de ser
un poco opacas y medias convexas, cuando están muy jóvenes, ¿no? Porque cuando están muy frías, muy viejitas ya más tiempo, ya se les ve un poco radiadas, ¿no? Medias amarillentas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, sigamos rápidamente. La forma de siembra, que puede ser de diferentes tipos, ahí está lo que yo les decía, ¿no? Acá, mira, lo está haciendo aparentemente demostrativo, porque normalmente no interviene otra persona cuando uno siembra. Este parece que fuera una mano ajena, ¿no? Y esta es una mano del que está cultivando, no. Esto generalmente no se abre así, no se abre de esta manera. Se abre, como se dice, una boquita de 30 a 45 grados, lo suficiente como para que me dé para trabajar con el asa de col, ¿correcto? Con esta asa de col, lo suficiente para poder yo trabajar, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hizo la siembra? Primero hizo un hisopado inicial, ¿no? Como dice acá, en la que tiene, ¿correcto? El inocado inicial, que tiene más o menos esta forma. Doblo la placa Petri, lógicamente hago la otra forma. En este caso lo están haciendo así, ¿eh? Porque hay diferentes formas. Y los 4 cuadrantes, lógicamente, están llenos de estrías y agotamiento. Acá lo que le faltó es la estría en el centro, porque se está desperdiciando material de cultivo. Entonces, por ese motivo es que a veces hacemos estría acá, ¿no? A veces y acá en el centro una colita de chancho. Como se ha cultivado, lógicamente, por donde pasa el asa de col, se va a ver lo que estamos trabajando. Acá está. Lo que estamos trabajando, ¿correcto? Miren, ¿ve? Esta estría de agotamiento, van agotando hasta que finalmente en el cultivo, en el centro, ¿no? Muy bien. Acá está el experimento 3, en la que vemos los tipos, aparte de los medios de cómo podemos sembrar. ¿Se siembra de placa a placa? Sí, se puede sembrar de placa a placa. ¿Por qué? Porque cuando yo veo y detecto que es un ¿cómo se llama? Un germen gran, por ejemplo, sospecho un gran positivo, y creo que este gran positivo puede ser, ¿cómo se llama? Un estafilococo. Entonces lo paso a un monitor salado, entonces le paso a un medio selectivo. Entonces ahí estoy haciendo una placa con placa. Puede ser de tubo a tubo también puede ser de tubo a tubo. Por ejemplo, veo un caldo nutritivo acá y yo quiero ver si este germen puede crecer en un caldo tripticasa. Entonces lo puedo pasar acá, lógicamente que tiene más elementos nutritivos, entonces puede haber mayor crecimiento, sobre todo para acelerar el crecimiento. Pero también puede ser de tubo a placa o de placa a tubo también. ¿Cuándo hacemos de placa a tubo? Generalmente cuando tratamos de ver si este germen es un germen que tiene alguna reacción bioquímica importante, como las enterobacterias. Para eso empleamos los tubos de diferente forma. Podemos utilizar así en horizontal o en vertical o en pico de flauta. ¿Por qué en pico de flauta? Porque utilizamos generalmente para hacer el estudio bioquímico de las enterobacterias, o en su defecto, pues alguna otra cosa, ¿no? Que podamos querer, ¿no? Movilidad, qué sé yo. Pero la movilidad lo vemos generalmente acá, ¿no? Entonces lo hacemos en puntura, no en asada, sino en puntura, 2 punturas, y lo mandamos a 37 grados centígrados. Acá no, acá es 2 punturas, y la colita de chancho que hacíamos nosotros en la placa, lo hacemos aquí, ¿correcto? Entonces, acá tenemos las muestras, las semisólidas, sólidas, bueno, ya eso ya no es tan importante. Avancemos. Muy bien. Acá están los diferentes tipos de bacterias, ¿no? De acuerdo a la respiración, ¿no? En la que los han clasificado. Aeróbicos estrictos, lo que les hablaba, ¿no? Que van a crecer generalmente en la superficie más en la superficie del medio de cultivo, porque lógicamente el oxígeno lo tienen en la puerta, ¿no? Pero no significa que no crezca en el fondo, también crece, pero más lentamente. Es favorecido, ¿no? Su crecimiento, pero porque son gérmenes aeróbicos. Si son anaeróbicos, ¿no? O aeróbicos tolerantes, el crecimiento ya no va a ser tanto acá. Miren, como ustedes ven, de aquí a acá, ¿no? Entonces, puede crecer en todo el ambiente, pero va a estar favorecido el crecimiento más acá abajo que acá arriba, ¿correcto? Ahora, los anaeróbicos estrictos no crece por ningún motivo acá arriba, pues.
¿Por qué? Porque acá está el aire, pues entonces por lo tanto va a crecer más en el fondo. Y así podríamos sacar a los facultativos y aquí sacaríamos los microaerófilos, ¿no? Esos que tienen poca cantidad, necesitan poca cantidad de oxígeno para vivir, muy bien, acá se crece. Y si es aeróbico facultativo, pues se acomodan, ¿no? Hay un acomodamiento, ¿no? En la que puede crecer la bacteria acomodándose al momento, ¿correcto? Están viendo, ¿no, chicos? Pedro, por favor, me avisa si es que falla. Sí, doctora, sí se está viendo muy bien. Perfecto, sigamos. La jarra de anaeróbicos o la campana de Durkheim, que es una campana de gas, ¿no? Tenemos ahí en la asignatura, ahí en el laboratorio de microbiología, pero nosotros empleamos más las campanas de Durkheim. Esta es la campana de Park, ¿no? Pero hay campanas de Durkheim. ¿Cómo se llama? Los hospitales grandes son pues tremendas campanas, son campanas gigantes, ¿no? Que utilizan para un montón de tipos de bacterias que pueden emplear para diferentes tipos de pacientes, numerándola y codificándola. Pero existen otros medios de cultivo que nos pueden ayudar también a los pacientes. Aquí vamos, al tioglicolato, y eso sí, tienen que tenerlo presente porque este tioglicolato lo vamos a estar empleando en bacteriología especial en lo que es la parte de los anaeróbicos, ¿correcto? Entonces, ¿de qué está compuesto el tioglicolato? Pues de todo lo que está acá, que es citona, dextrosa, cloruro de sodio, cisteína, y el principal elemento del tioglicolato, que es el reductor. Microorganismos aeróbicos estrictos y facultativos, no tenemos una campana de Durkheim, muy bien, entonces empleamos el tioglicolato, ¿correcto? Y lógicamente vamos a ver el crecimiento en la base del tubo, porque lógicamente arriba hay oxígeno, ¿no? Ahora, lo ideal es colocarle el tioglicolato y inmediatamente enviarlo a la campana o a la jarra de gas. A la jarra de Park. ¿Correcto? Muy bien. Microorganismos por nivel de seguridad, flora bacteriana oral e intestinal, que ya hemos hablado, requerimiento de oxígeno de la bacteria, que ya hemos hablado. No nos vamos a ir. Metabolismo bacteriano, enzima de microorganismos, fermentación bacteriana. Muy bien. Esta es la práctica 3. Y estamos hablando de lo que es el metabolismo bacteriano. Así como nosotros tenemos metabolismo, también comemos, ¿cómo se llama? Digerimos el alimento, igualito. La bacteria también tiene todo el metabolismo de lo que necesita un ser viviente, ¿correcto? Por lo tanto, no vamos a coger todos los metabolismos bacterianos, pero sí vamos a ver que estas bacterias van a producir ciertas enzimas para poder diferenciarse de otras y también para su metabolismo, para conseguir sobre todo lo básico, ¿no? Que es la energía. La energía, ¿no? Para tratar de sobrevivir y utilizar sus elementos y sus nutrientes. Y lógicamente en la fermentación bacteriana, que también nos va a ayudar a la clasificación de las bacterias en general, ¿no? No solamente de las enterobacterias. El experimento 1 se trató acerca de uno de los metabolismos bacterianos, que es la hidrólisis del almidón, ¿no? En la que, para ir en líneas generales, un polisacárido está en el medio de cultivo, que en este caso es el almidón, y viene un elemento, una enzima, que es, ¿no? Las amilasas, y inmediatamente desdoblan al policarbohidrato para darlo a elementos más básicos, ¿no? Glucosa, sacarosa, amilasas, varios elementos. ¿Cómo podemos comprobar esto? Simplemente fácil. Nosotros tenemos el agar almidón, y este agar almidón es un agar, como lo ven ustedes acá, medio opaco, ¿no? Sembramos dos tipos de bacterias, una subtilis y otra la Escherichia coli, y lógicamente vamos a ver la respuesta. La respuesta la vamos a ver en la segunda parte, ¿correcto? Este es el Escherichia coli y esto es el Bacillus subtilis, ¿correcto? Acá no necesitamos aislar bacterias, no se necesita aislar bacterias porque es solamente para ver metabolismo bacteriano. Por lo tanto, en la zona donde va a existir la enzima, en este caso, ¿no? La amilasa, lógicamente va a desdoblar a los carbohidratos y lo va a colocar en esta zona, sobre todo en la zona donde está en contacto con la bacteria. ¿Cómo lo voy a visualizar? Fácil, lo voy a visualizar porque cuando yo le agrego el ugol, ¿no? Que tiñe al carbohidrato de color, al polisacárido de color medio morado, entonces me lo va a colorear toda la zona donde no ha habido hidrólisis del almidón.
Entonces, pero acá el subtili me está demostrando que alrededor de la colonia donde se supone que ha sido cultivada, hay una zona que es diferente, ¿no? Que en la que significa que hay carbohidratos, pero no polisacáridos, ¿correcto? Y acá la Escherichia coli, que es la que no hidroliza el almidón, ¿no? Comparando uno con otro. Y nos vamos a la siguiente, que es la hidrólisis de la gelatina, igual, la gelatinasa, que es otro tipo de metabolismo bacteriano, ¿no? En la que sembramos nosotros a medio ambiente. Lógicamente que este tipo de bacterias, para tener mayor metabolismo, lo tenemos que someter a la estufa, ¿no? Entonces, lógicamente, lo ponemos a la estufa, ya no a 24 horas, sino lo ponemos 18 a 20 horas, y posteriormente lo sacamos y lo colocamos. Sí, si podemos colocarlo en el frigider a buena hora, porque igual va a existir la hidrólisis de la gelatina donde lo va a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Simplemente en esta ala de abajo, en la parte inferior, la gelatina está casi, ¿no? No ha pasado absolutamente nada, y en el otro sí se ha licuado la gelatina. Entonces podemos decir que este tipo de bacteria hidroliza la gelatinasa, ¿correcto? ¿Quién es positivo? El estafilococo. ¿Quién es negativo? La Escherichia coli. El bacillus también es positivo. Entonces cualquiera de esos dos lo hubiéramos empleado. Una de las cosas que nos ayudan también para el metabolismo, ya les hablé la vez pasada, es acerca de lo que es la diferenciación de los géneros, ¿no? Aquellos que son todos positivos, generalmente hidroliza el almidón, hidroliza la gelatina y todo eso, es generalmente el subtilis. Y la antracis es el que no hidroliza nada, no moviliza absolutamente nada y forma el pino invertido en los medios de movilidad. En cuanto a la producción de las hemolicinas, ya le hemos hablado, ¿no? Las hemolicinas alfa, las hemolicinas beta, uno desdobla completamente la hemoglobina, otro solamente parcialmente, uno lo va a colorear de color verde y el otro completamente transparente. A la cabeza, acá lo tenemos al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el más conocido. Acá no lo han puesto solamente al aureus, ¿no? Que da color verdoso, y el neumococo, ¿no? Pero acá realmente el que nos preocupa más es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La producción de la coagulasa. Uno de los elementos importantes de patogenicidad, sobre todo de lo que es el estafilococo aureus, para ver si es patógeno o no es patógeno, es la coagulasa. Es una de las principales causas de trastorno metabólico en el ser humano cuando estamos contaminados por el estafilococo. Nos va a producir un trastorno de coagulación, de tromboembolismo, inclusive en el paciente que está contaminado con el estafilococo. El estafilococo aureus, que no lo hace el epidermidis, que es el estafilococo saprofito, que vive en la superficie de la piel, no lo ocasiona, entonces me lo diferencia de uno con el otro, ¿no? Este seguramente que es el estafilococo epidermidis y este es el estafilococo aureus. ¿Cuándo debemos verlo? Esto generalmente debemos verlo más o menos, lo hacemos por supuestamente cultivo de plasma, y en este cultivo de plasma, lógicamente, se van a encontrar todos los elementos importantes del plasma, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, va a formarse este coágulo, y finalmente se deben hacer la lectura cada 4 horas, cada 3 horas. Máximo en un tiempo de 18 horas, porque ya comienza otro tipo de desencadenación de lo que es la fibrinolinasa, por ejemplo, la que va a desdoblar ya la coagulasa. El coágulo lo va a romper y finalmente va a volver a esta normalidad. Todo un trastorno metabólico que ocurre también en el ser humano, o sea que hay que tener mucho cuidado al estafilococo aureus. Prueba de patogenicidad muy importante. Fermentación de los carbohidratos. La fermentación de los carbohidratos es muy importante para determinar sobre todo lo que es ¿cómo se llama? La diferenciación bioquímica de las enterobacterias, ¿no? Hay muchas bacterias que tienen similitudes en cuanto a la lectura tanto del TSI como el del IA. El TSI, que es el triple azúcar agar, que contiene fierro y sulfato de amonio, y el IA, que tiene dentro de sus componentes la alcalígena. Ay, no te digo, ya pasó el tiempo. Más rápido no se puede hacer. Y acá tenemos el metabolismo bacteriano. No se puede hacer la lectura sola, si se tiene que hacer la lectura juntas. ¿Por qué? Porque un solo TSI no me da diagnóstico. Yo puedo hacer glucosa positivo, sacarosa positivo,
no produce gas, no produce ácido sulfídrico, pero tengo que compararlo con la lisina, que es un aminoácido, por medio de lo que es ¿cómo se llama? En este caso, la púrpura de bromocresol, que es su indicador, en la que nos va a poner de color medio rojizo, o en su defecto de color medio morado, dependiendo de la descarboxilación o la desaminación de la lisina, ¿no? Entonces yo tengo que hacer la lectura en conjunto. No lo puedo hacer, eso lo van a ver ahora Enterobacterias para que ustedes vean, ¿no? No me voy a ir mucho más allá porque si no nos gana la hora. Reducción de nitratos a nitritos. Ahora, lo que yo quiero que ustedes sepan de estos exámenes que estamos haciendo es para que ustedes tengan conocimiento, para que ustedes tengan, como se dice, parte de su formación es ver de dónde salen todas las, ¿cómo se llama? A ver, cómo se reproducen las bacterias y qué utilizan para su metabolismo. Esto les va a servir más que nada como de cultura. Ustedes no van a hacer nitratos a nitritos cuando estén haciendo medicina ni nada por el estilo, les aseguro que ni siquiera se van a acordar. Pero sí es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, no les voy a tomar esto en el examen, por si acaso, ¿eh? Les voy a tomar otro tipo de examen que ahorita les voy a decir. Entonces, los nitratos a nitritos, cuando hay nitratos, como es ¿cómo se llama? El subtilis, le agregamos el reactivo de Kovacs y se va a volver de color medio cereza, lo que no sucede con la pseudomonas, ¿correcto? Y ¿qué tenemos acá? Bueno, este es un examen de orina para ver y calificar cómo es el pH, por ejemplo, de la orina, ¿no? 7, bueno, eso lo veremos después. Acá está una de las cosas que sí les tengo que decir, es muy importante también. Sí es cierto, esta paciente tiene un sedimento urinario patológico. Lo hemos visto, el microorganismo, acá está el leucocito, mayor de 30 por campo. Muy bien. Pero puede suceder, leucocitos, 3 cruces, sí, puede suceder, porque puede tener una pio, ¿no? Una pus en la orina, sí, está bien. Pero también puede ser al revés, que estos leucocitos estén normales y haya leucocitos o 3 cruces. Pero acuérdense que si es mujer, sobre todo, hay secreción. Por la vagina hay leucorrea también. Entonces, hay que considerar que los leucocitos o las bacterias que hay ahí puede ser por leucorrea. Así que no estén haciendo diagnósticos falsos de infecciones urinarias cuando vean, sobre todo, células, como ahorita no está acá, glucosa, acetona, bueno, esta es la parte bioquímica, cuando vean células abundantes. Ah, tiene infección urinaria. No, señores, eso no es infección urinaria. Lo más probable es que si es mujer es una secreción vaginal, ¿no? Contaminada puede ser, ¿no? Entonces hay que hacer un urocultivo y nos sacamos el clavo. La reducción de ácido sulfídrico, ¿no? Como ustedes sabrán, ¿no? Acá está la reacción pone de color negro, uno de ellas es el Proteus, de todos los tipos de la mayor parte de Proteus producen de la corrosión negruzca, la producción del ácido sulfídrico y la producción del indol, que aquí lo estamos viendo, ¿correcto? Ahora sí, la producción de la catalasa, acá está para los microorganismos aeróbicos, perdón, aeróbicos, ¿no? En la que forma las burbujas famosas con la presencia de nuestro agua oxigenada, ¿correcto? Que no es otra cosa que la liberación del oxígeno, estas burbujas de aire. La catalasa también es una prueba de patogenicidad en el caso del Staphylococcus aureus, que es ahí está, mire cómo se forma. Esto lo vemos muy, ¿cómo se llama? Frecuente en las heridas. Cuando hay unas heridas, si ustedes le echan agua oxigenada, va a comenzar a burbujear. ¿Por qué? Porque se está liberando el oxígeno, porque el estafilococo es catalasa positiva. Bueno, todos los estafilococos producen catalasa positiva. No solamente es una prueba de patogenicidad. Cuando se junta con la coagulasa, catalasa, ya eso es otra cosa. En reducción de azul de metileno, que no es otra cosa que la respiración aeróbica de las bacterias, ¿no? En la que hemos dado el dador y el receptor, en este caso ¿cómo se llama? La decoloración del medio de cultivo, ¿no? Que ya lo describimos ese día perfectamente, no vamos a pasar a hacer toda la teoría de esto. Y esto, ¿no? Los requerimientos mínimos en cuanto a lo que es los medios enriquecidos, selectivos y diferenciales. Yo le agrego a un caldo nutritivo, le agrego una sustancia X, como por ejemplo sangre, es enriquecido.
Le agrego un azúcar, porque yo quiero que este medio de cultivo me favorezca el crecimiento de las enterobacterias, porque le agrego azúcar, ¿no? Dextrosa, qué sé yo, glucosa, es un medio enriquecido. Y así podríamos hablar de medios enriquecidos en general. Es muy diferente hablar a los medios selectivos. Los medios selectivos son aquellos que inhiben el crecimiento de otros y favorecen el crecimiento de otros, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, favorecen el crecimiento de una sola bacteria o de varias bacterias. Hay medios selectivos únicos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus para el monitor salado, en este caso. También hay el medio de Thayer-Martin para los pacientes, para los que son portadores de Neisseриas, y también hay para lo que es el Thayer, ¿cómo se llama? Medio cultivo para enterobacterias, que son los medios selectivos, como por ejemplo el McConkey, el XLD, lo que es leucina agar también. Pero también existen los medios altamente selectivos, porque los medios selectivos para enterobacterias, por ejemplo, crecen la mayoría de los enterobacterias. Pero yo quiero saber que crezca solamente la salmonela y la shigella. Muy bien, yo tengo un medio altamente selectivo para la salmonela y la shigella. O en su defecto, solamente quiero para gram positivos. Ya, empleo un medio para gram positivo. No, yo quiero para uno gram negativo, empleo uno para gram negativo. Esos son los medios selectivos, que me seleccionan familias, se me seleccionan a veces hasta géneros. La diferencia con los diferenciales es de que me va a diferenciar los géneros. Por ejemplo, el almidón es un medio diferencial, la gelatina es un medio diferencial. Son medios diferenciales para determinar familias de un género o géneros, en este caso género subtilis y género anthracis, por ejemplo. Uno metaboliza el almidón, el otro no metaboliza el almidón, el otro hidroliza la gelatina y el otro no hidroliza la gelatina, y entonces nos está separando o nos está diferenciando dos tipos de bacterias de un mismo género, ¿no? En este caso el género Bacillus, por ejemplo, por decir. Entonces, esa es la gran diferencia entre los enriquecidos, selectivos y diferenciales. Acá de repente faltaría ver los bioquímicos, ¿no? Enriquecidos, selectivos, diferenciales y bioquímicos. Ahí incluiríamos al TCI, ¿cómo se llama? Al LIA, que es la lisina fierro agar. Ahí también haríamos el Bogue Proscaue, el rojo de metilo, la urea también. Hay varios tipos de medios diferenciales. Requerimientos para crecimiento bacteriano. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Así como existen que algunas personas sobreviven a las zonas más inhóspitas, otros a las justas pueden sobrevivir, ¿cómo se llama? ¿No? Si no le dan comida. En este caso, lo que hemos comprobado ese día, ¿no? Que nos dieron un caldo de carne, ¿no? No, acá nos dieron agares nutritivos, no nos dieron agar de carne. No sé dónde hayan sacado eso, pero bueno, ya. Muy bien. Entonces, íbamos a comprobar, ¿no? ¿Quién es ¿cómo se llama? El germen que puede sobrevivir. En este caso, comprobamos que podría sobrevivir mayormente. ¿Quién podría sobrevivir? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Quién fue el que sobrevivió? Prenda su micrófono, por favor, para ponerle un punto. Pedro, no te duermas. ¿Aló, Pedro? ¿El Staphylococcus aureus, doctora? ¿El Staphylococcus aureus no era muy exigente o era exigente? ¿Quién es aquel que sobrevivió en todos los medios y quién es el que tuvo poca capacidad de reproducción? Los La E. coli, doctor. Ajá, la E. coli, ¿qué? ¿Sobrevivió a todas? A las dos últimas. ¿Ah? A ver. Las dos últimas. Ya, ¿y quién no sobrevivió? ¿Ah? La Candida albicans, pues, que era un hongo.
Claro, la Candida albicans era la más difícil que vivía. Sí, sí. Ya, sigamos. Los medios de cultivo, acá están los diferentes tipos de medios de cultivo. Mira qué bonitos. Este es el maconkey, por ejemplo. Este debe ser el manitol salado, mire, ve. Porque en el manitol salado hay en las famosas colonias el estafilococo dorado. Esto también puede ser, ¿no? Pero este está rosadito, lo veo difícil. Este seguramente acá hicimos lo que es ¿cómo se llama? El medio selectivo que contenía rojo neutro. Bueno, pero acá están los diferentes tipos de medios de cultivo, ¿no? Ya, sigamos, ¿qué es esto? Unidad, medio de cultivo, ahí está. Hay bonita clasificación, mira, acá están los medios de cultivo sólidos, semisólidos, los líquidos, nutritivos, enriquecidos, selectivos y diferenciales. Y cómo se puede incluso no cultivar en placas o en tubos, ¿ve? Nutrientes básicos, componentes adicionales, componentes inhibidores, componentes diferenciales, ¿no? Qué interesante esto. Nutritivos, el TCA, el agar nutritivo, que eso lo podemos emplear perfectamente. Aquí eso lo hemos empleado para lo que es el antibiograma, el agar nutritivo para la cabeza, los enriquecidos, acá está, ¿ve? El tioglicolato, le agregamos el tioglicolato para enriquecer para los anaerobios. El chocolate también está considerado, mire, el chocolate es el agar sangre calentado. Esto es para las neiserias. Esto es para la reproducción de las neiserias. Esos son los enriquecidos, porque están con agar sangre y acá están con tioglicolato. Los medios selectivos, mire, ve, acá está. ¿También lo consideran al chocolate? Sí, porque me va a seleccionar las neiserias. Cuando hay secreción uretral por neiserias gonorreae o meningitidis, entonces me tiene que hacer la diferenciación si es gonorreae, porque en gonorreae también puede verse estafilococo, cetococo, entonces también inhibe el crecimiento, ¿no? Y acá está el altamente selectivo, que es para la salmonella y shigella, ¿no? Que son en los coprocultivos, que ya lo vamos a hacer en su momento, pues lógicamente empleamos el SS, parte de nuestro coprocultivo, que lo vamos a ir haciendo un esquema bonito. Y los diferenciales que me diferencian, ¿no? Uno con otro. Prueba de triticasa de soya, citología bacteriana, tición simple, tición diferencial. Dos importantes, la tición negativa, y usted sabe la parte alrededor, la parte de la morfología, los gránulos metacromáticos, que no es otra cosa que la inclusión de lo que es de los fosfatos polimetrizados, en este caso de la disteria, el que produce la disteria, que es el corinebacterio. ¿Correcto? Pero acá lo más importante es la coloración de Gram y la coloración de Sil-Nice. La coloración de Gram, que lógicamente es la de cristal violeta, lo que es Lugol, lo que es alcohol acetona y lo que es la safranina. Y lo que es el Sil-Nice, vendría a ser la fucina fenicada, el alcohol ácido y el azul de metileno. Eso ya ustedes lo tienen que saber de memoria. Esto sí puede ser pregunta de examen. ¿Cómo se hace, señorita, la coloración de Gram? ¿Cómo se hace la coloración de Sil-Nice? Eso sí es importante. No les voy a preguntar de nitratos a nitrito, no. También les voy a preguntar un poco de coloraciones, ¿no? ¿Cómo se llama? De medios de cultivo, ¿no? El medio de cultivo diferencial, el medio de cultivo, ya. Cosas que les van a servir. La tinción diferencial, bueno, ya está ya nos han dado una indicación ahí. Ahí está. Esta es la tinción de tinta china, ¿ves? La parte, colorea toda la parte de afuera de la célula. La morfología. Queremos ver si tiene cilios o no tiene cilios, entonces sí me da unas características. Los gránulos metacromáticos del Corynebacterium, ahí está, ¿sí? Representativo, ¿eh? Porque esto no es de la microscopía, por si acaso. Esto está representativo. Los antibióticos, ¿no? Los altamente sensibles, prácticamente los resistentes y los medianamente sensibles, igualmente acá, ¿no? Alta sensibilidad, este acá es recontra resistente, ¿no? Y estos son los medianamente sensibles. Sigamos, destrucción de microbios, efecto del pH, el calor, que es muy importante, ¿no? La temperatura a la que cultivamos y donde van a estar sometidos
¿Cuál es la característica importante de cada bacteria para ver su temperatura? Hay que darle lo ideal para ellos, ¿no? Como que hay gente que, hay gérmenes que viven en calores muy altos, como por ejemplo en las piscinas o en las aguas termales. No consideramos que el agua termal también sea aséptico, no, todo lo contrario, ahí hay gérmenes, hay bacterias también que viven ahí a esas temperaturas. Y también, lógicamente, el pH, ¿no? La mayoría vive en pH neutro. Así que ahí bien difícil, ¿no? Algunos viven un poco ácido, toleran, y otros un poco alcalino, pero la mayoría crece en un pH neutro. Una de las cosas importantes es que los efectos del esto va a estar mediado sobre todo para los cambios de acidez o alcalinidad, dependiendo de los metabolismos que realizan. Lo pueden hacer, pueden variar el medio de cultivo, por eso se utilizan medios especiales, ¿no? Que disminuyan ese cambio brusco de pH en las bacterias para que no se autoeliminen, ¿no? Entonces, existen, por lo tanto, las bacterias acidófilas, las neutrófilas y las alcalófilos, que son los que soportan mayor alcalinidad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? Los ácidos, sulfoludos, acetobacter, lactobacillus, por ejemplo, las pseudomonas, el rosodium, el efecto de calor, ahí están las curvas de calor que soportan las bacterias. La acción oligodinámica lo utilizamos sobre todo, ¿no? Para cosas tópicas, en el caso de las heridas, ¿no? Como antiséptico o desinfectante. ¿Quién me responde? Pedro, ¿tú qué has hecho la teoría? Pedro está durmiendo. Es antiséptico, doctora. Es antiséptico. Después me vas a decir tu apellido, porque tú eres la única que contesta. ¿Y el nitrato de plata, en dónde lo empleamos? El nitrato de plata lo utilizamos frecuentemente cuando, a ver, ¿quién me dice? Desinfección, doctora. No, lo empleamos más frecuentemente ¿en dónde? Para regenerar en heridas, para regenerar el tejido, si no me equivoco. Ah, sí, también, pero ¿sabes qué? Lo utilizamos el nitrato de plata cuando nacen los niños. Les colocamos en los ojitos para evitar la infección en el canal del parto. Ah, en el nacimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Nacimiento. El Sí. nacimiento, ya ve. Es Muy bien. para evitar la infección por neumococo, ¿verdad, doctora? Por neiserias. Que Ah, pueden ya. producir ese, sí. Neumococo no vive en la vagina, pues. En la Ay, vagina puede vivir ah, una neisseria por ahí. serio. Ya, gracias. Claro. ¿No? Acá está ya, pues, lo que es la parte de lo que es antisepsia, desinfección y esterilización, que no lo vamos a repetir porque ya aquí está completo, así que eso lo van a leer. Yo le voy a pasar esto a su compañero para que también lo tengan, y eso le va a servir de cuaderno. Ya cuaderno no van a hacer. Limpieza de la piel y antisepsia cutánea, que ya lo hemos hecho hasta el cansancio también, lavado de manos clínico, sus 5 momentos de la lavada de manos, ahí está la forma, lavado de manos quirúrgico, y ya está. Listo, ya me he pasado del tiempo, así que aunque sea haremos un poco de, bueno, voy a dejar de compartir para hacer un poquito de seminario, por favor. A ver, chicos. Y eso que lo he tratado de hacer lo más rápido que he podido. ¿Qué pasó? Dime. Doctora, ¿nos iba a decir algo como que de la estructura del examen próximo, Ya, por favor? el examen, sí, mire, el examen es básicamente lo más importante o sea, ¿por qué hemos hecho toda esta práctica? Porque tenemos que tener una razón como médicos, ¿no? Por ejemplo. Uno de ellos, por ejemplo, las coloraciones, ¿no? Que es importante para la... Otra de las formas es, ¿qué medios de cultivo podría yo emplear para un gran negativo? Ajá, nómbrame tres medios diferenciales que yo puedo emplear, porque son conocimientos básicos de bacteriología general, ¿correcto? A ver, ¿qué desinfección? ¿Qué es asepsia? Nómbrame tres sustancias que son antisépticas. ¿En qué medios de cultivo yo puedo esterilizar? ¿Cuáles son los métodos de esterilización más frecuentes? Ya, yo tengo una pinza, por ejemplo, ¿no? Tengo, ¿cómo se llama? He operado en estos momentos. ¿Dónde debo esterilizar mi material? Muy bien. También se retiraron ropas, ¿cómo se llama? Del médico, ropas contaminantes.
¿Dónde lo voy a esterilizar? Eso es importante, ¿correcto? Ya usted tiene lo básico ahora, ya saben todo lo demás. Ya, entonces, esas son las preguntas que yo voy a hacer, ¿correcto? No se estén aprendiendo lo de nitratos a nitritos, que cuántas gotas yo empleo. Eso es una forma de enseñarles para que ustedes sepan cuál es el metabolismo